acá. Sé que ahora este daño económico, que es el crimen económico más grande de la historia, ha traído también consecuencias, reverberaciones y dolores humanos. Todos lo sabemos. Niños que no se educan porque están tratando de aprender online y 2 o 3 niños peleando por un celular. Pacientes, y hemos escuchado de 2 más adicionales que han fallecido porque no pudieron ser trasladados a un centro oncológico. Gremialistas que no pueden vender sus productos, gente que no puede comprar comida, que no puede comprar combustible, que no puede recibir medicinas, transportistas que están o varados esperando comprar gasolina, diésel, o bloqueados en las carreteras muriéndose de frío. Imagínense, ustedes han cubierto los hermanos transportistas cuya cabina, cuyo auto, cuyo asiento o la cabina de su camión se ha vuelto durante días y semanas su casa, su baño, mueren congelados y tienen que escoger entre encender el camión para estar con un poquito de calefacción o quedarse sin combustible y quedarse parados en el camino. O varado o bloqueado es lo que le dices a los transportistas. Todas las cadenas productivas destrozadas. Ya no es solo perder la producción, ya no es solo perder la leche, sino descuartizar y matar las vacas. Y eso es imposible de recuperar la erosión de la capacidad productiva en la cadena porcina, en la vacuna, en la avícola, en la de leches, en la de quesos, en la de frutas, en la de verduras, todo destrozado porque la producción está trancada, no hay el transporte y encima hay colas de gasolina que son eternas. Ni para qué hablar, cuando venía acá una señora llorando me dijo, trabajo en turismo, ¿qué hago, don Tuto? Imagínense el sector turista. Y estamos 50 días en esto y tercer feriado largo que debería servir al turismo, donde no va a haber un turista en Bolivia. Esto empezó el 1 de mayo, ¿se acuerdan que hubo feriado largo? Después llegó el de Corpus Christi, ese fue de 4 días, ni un turista. Ahora llega el del Año Nuevo andino, amazónico, chaqueño, que vamos a conmemorar el día lunes. Y no va a llegar un solo turista. Esto es el crimen económico más grande de la historia de Bolivia, con enormes daños humanos, sociales y profundos. ¿Quién lo está haciendo? El que está desesperado en el Chapare y gente que ha jugado esto. Para mí es incomprensible que a dirigentes que se les expidió mandamiento de apremio, ahora ingresan a una reunión y es como si entraría el Papa a visitar al gabinete de Bolivia. Que el gabinete de Bolivia se ponga de pie para recibir al Santo Padre o un jefe de Estado visitante, eso se hace por protocolo. Pero ponerse de pie a rendirle pleitesía, poco menos, a un dirigente que ni siquiera es representativo, para recibirlo con pseudohonores y para seguir negociando con alguien que ni siquiera representa a los sectores que están bloqueando. Ni siquiera sus centrales obreras departamentales lo reconocen. La única legitimidad que tiene hoy es la que le otorga el gobierno, la del señor de la COP. Es la única legitimidad que tiene. De sus bases de las COTS no tiene. Escuchen a lo que dijo Salazar con los ponchos rojos el otro día. Lo denostó y defenestró. Y sin embargo, el gabinete entero se pasa días y horas negociando con alguien, y eso es lo incomprensible, donde el primer punto que plantea es la la impunidad de los que ayudaron a destrozar Bolivia. Los que dejaron al policía tuerto merecen impunidad. Yo no sé qué ha pasado con los que balearon a Yupanqui y los 3 policías que fueron a San Julián, pero si algún día esos señores son capturados, tienen que podrirse en la cárcel, o le van a dar impunidad al que ha disparado al policía en la cabeza, a los que les han disparado en los muslos. Esa gente no puede tener impunidad. La impunidad de los que han ayudado a cometer este gigantesco crimen económico no puede estar encima de la libertad de todo Bolivia. Y es incomprensible que el gobierno hubiera aceptado que el primer tema de discusión no sea la libertad de los bolivianos, sino la impunidad de la gente que ha hecho daño. Ese es el tamaño de las distorsiones que estamos enfrentando. Si lo que más sufre
por lo que más sufrimos en Bolivia, es por 50 días de un bloqueo cruel, inhumano, criminal, lo primero que hay que hacer es parar eso. Porque de lo contrario sería como que alguien acepte que están estrangulando a tus hijos y vamos a negociar que a sus ayudantes cuando los liberamos mientras siguen estrangulando a mis hijos. Es incomprensible como no se pone la libertad de todo un país y de millones de bolivianos a transitar, a producir, a comerciar, a educarse, a tener salud, a tener las cadenas productivas intactas y restablecidas, que no se ponga esa libertad por encima de la impunidad. He escuchado decir de que acá el gobierno cree que esta va a ser la última y demás. Solo cómo salimos de esto es muy importante. No se puede salir con impunidad. Tiene que haber escarmiento. Y tenemos que decidir como país de una vez por todas lo que vengo diciendo hace 6 o 7 años y lo dije en toda la campaña. El bloqueo no es una forma de protesta. Es exterminio, Estatuto de Roma. He recorrido todo Bolivia y la gente aplaudía cuando lo decíamos. No es una forma de protesta, no es libre expresión. Es privar a población civil, artículo 7, inciso 1 y 2 del Estatuto de Roma. Exterminio configura el privar a población civil de comida, de alimento, de medicamento, de combustible. Y esto está en la Constitución, 256.410, control de convencionalidad, se aplica en Bolivia. Y yo espero que todos los afectados, y vamos a trabajar para ayudarlos, no solamente inicien los procesos penales, sino de resarcimiento civil contra todos los responsables. Y que de una vez como país tenemos que tomar una decisión. Y depende de cómo salimos, por eso es importante cómo se termina esto. Porque si se termina con besos y abrazos, dándose la manito y firmando que no pasó nada y con impunidad, se va a seguir repitiendo. Bolivia no puede volver a enfrentar esto. Y tiene que terminar esto de una buena vez. Concluyo con 2 temas acá. Van 50 días. Yo recuerdo que en el día 27, el 27 de mayo, el presidente dijo... que esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba. O que ya pronto se acaba, pronto se acaba. Lo dijo 3 veces, alguna frase por el estilo. Bueno, ¿cuándo es eso? ¿Cuántos días más tiene que seguir secuestrado un país entero? Donde la única opción del gobierno es la anomia estatal y la debilidad. El gobierno tiene que cumplir la Constitución y hacer cumplir las leyes. No permitir que se viole la Constitución e incumplir las leyes como pasa sistemáticamente para daño de millones de bolivianos. La libertad de Bolivia, la libertad de millones de bolivianos vale mucho más que el bloqueo de unos pocos o que la impunidad de unos cuantos que deben responder ante la justicia. Eso es lo que estamos enfrentando en este momento. Y finalmente sabemos que el señor que va a seguir hasta el final, y lo sabemos, ¿por qué sigue impune? No se sabe. Fíjense hoy, mírenlo en su radio, como ese faraón romano que mientras está ardiendo y todos estamos acá sufriendo, haciendo juegos deportivos, sentado así como los emperadores romanos, mirando ahí a todos, que llevan su nombre con esa mitomanía ególatra de pensar que él reinventó todo, que él hizo todo y que le deben rendir pleitesía permanente. Ahí está ese señor. Y ese señor está claramente muy preocupado por lo que pasa afuera y por lo que pasa adentro. Él sabe que va a tener que responder ante la justicia. Ya debió responder. Y sabe que el entorno externo le está yendo mal. A sus amigotes les está yendo mal. A todos los meros les está yendo mal. Al del sombrero en Perú, que esperaba salir de la cárcel si ganaba Sánchez, se va a quedar esperando. Al del sombrero en Perú le está yendo mal. Al guerrillero en Colombia, veremos el domingo, parece que no le va bien. A Zapatero, su canciller y amigote en España, ha estado sentado en el banquillo de acusados y hasta sus hijas están imputadas por este delincuente abominable. Y a sus aparceros de Venezuela y Cuba tampoco parece que les está yendo muy bien. El señor Evo Morales todo el día sale a repetir sus cantaletas, que el Comando Sur, que el Imperio. Evo, si tú quieres oponerte
A eso, ándate a Venezuela y a tu prima Delcy, anda, dile que ya deje de reunirse con el Comando Sur de Estados Unidos y el señor Kane, que deje de recibir al señor Ratcliffe, el director de la CIA, que deje de recibir a todos los ministros de Estados Unidos y que deje de firmar convenios con Estados Unidos para que puedan explotar la minería, los hidrocarburos y las tierras raras. Así de ridículo es este señor. Él tiene bloqueos de Cochabamba, otros tienen bloqueos acá en La Paz, están menguando. La estrategia del gobierno parecía haberse reducido a que se desgasten, a que llegue el Mundial y la heroica resistencia del pueblo paceño y de diferentes lugares. Pero aquí estamos, ya estamos, creo que ya hay un clasificado, ¿no?, en el Mundial, ya he visto, y aquí seguimos. De una vez, la pregunta, después de 50 días, el clamor de Bolivia es basta ya. Y no puede ser esto suplicando a una persona que ni siquiera es representativa de que nos deje comer, que nos deje tener gasolina, que nos deje poder vivir normalmente. Es ya hora de actuar. Aquí sentado, se los dije hace una semana, ya la pregunta es ¿hasta cuándo? El 27 de mayo ya se dijo, esto se acaba, todo tiene su tiempo, esto se acaba, ya han pasado 23 días y aquí seguimos. La pregunta que hicimos la semana pasada, que todos los bolivianos gritan en las calles, ¿hasta cuándo? Basta ya, hora de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y no darle 50 días de vacación al Estado de Derecho para que reine la impunidad o para que se atente de esta forma criminal contra la economía de Bolivia. Don Jorge, si me permite, estamos en vivo para todo el país a través de Uniter. Un par de preguntas de mi parte. Don Jorge, ¿se puede seguir esperando el diálogo en el día 50 de los bloqueos? Y por otro lado, ¿cuáles van a ser la consecuencia para la población si es que continúan los bloqueos, don Jorge? La consecuencia es que el crimen económico se siga llevando adelante. Y como el cuerpo colectivo no es una sola persona, somos millones, cada vez van a ser más de miles y miles y miles de personas, niños que se van a quedar sin educación, gente que va a morir por falta de atención médica, gente que no va a poder trabajar, que no va a tener ingresos, que va a pasar hambre, gente que va a seguir falleciendo en los bloqueos y actividad económica que se va a seguir destrozando. Reitero, hemos batido el récord mundial. Yo sé que en el canal de Suez hubo un bloqueo marítimo de años, no voy a comparar con ese. En el estrecho de Hormuz creo que ya iban cerca de 2 meses y medio. Eso era guerra. Aquí es un crimen económico dirigido por gente que no tenía reivindicaciones sectoriales y cuyo único pedido era el decir que renuncie el presidente y que no voy a dialogar. Y fíjese lo que ahora pasa. A una persona que tenía mandamiento de apremio, ahora se lo recibe, se paran, le rinden pleitesía y dicen, ahora ya podemos dialogar porque ya no pide la renuncia. Pero ¿dónde está la libertad? Si quiere alguien pedir la renuncia, nosotros somos demócratas, el gobierno debe quedarse 5 años. Si un radical quiere pedir la renuncia, ese no es el tema. El tema es que bloquean y nos dejan sin alimentos, sin medicina, sin combustible a todos los bolivianos. Ese es el drama, ese es el tema de fondo. No es que pidan, pueden pedir si quieren ir a jugar el Mundial con Mbappé o con Messi. No, ese no es el tema. El tema es el bloqueo y afectar a la vida de millones de bolivianos. Y dicen, no, ahora charlamos porque ya no pide la renuncia. Lo primero que habría que hacer para charlar es que levante el bloqueo. Entonces, era más importante, ya, que no pida la renuncia del presidente, ya, ahora es interlocutor válido y se sienta. Y esta aplicación intermitente del Estado de Derecho ha hecho un daño enorme. A Arce se le aplica la orden de aprehensión, a Evo no. A Argollo, primero sí, después no, después ya no se sabe y se está negociando órdenes de aprehensión. Una y otra vez, el Estado de Derecho es aplicar la ley y garantizar el libre tránsito para todos los bolivianos en todo el territorio, todo el tiempo, y no solo después de 50 días. El daño va a seguirse profundizando, hemos rebasado con creces el límite. La indignación de la gente es brutal y monumental.
Ya son 50 días de más de daño. ¿Cuántos días más quieren seguir dañando al país? Hora de que cumplan su juramento de garantizar la Constitución y las leyes. No, porque usted apoya el estado de excepción. Por favor, si es que se puede firmar este posible acuerdo con la COP, ¿será suficiente? Porque también hay un contexto por detrás. Tupac Katari se ha desmarcado de la COP, también hay amenazas contra el dirigente Mario. Entonces, en este contexto, las fuerzas, los bloqueos que más existen en el altiplano y en las carreteras es por Tupac Katari, por la Federación. Entonces, ¿este acuerdo será para levantar estos bloqueos y esta situación que complica al país? Lo que acabo de señalar, yo me pregunto por qué están dialogando con un señor que en enero fue resucitado. Era una dirigencia sindical decrépita, devaluada y mal vista. Y en enero le confirieron la interlocución y llegó al extremo que el decreto, donde no había ni un paso atrás, ¿se acuerdan? Tuvieron que ir a abrogar 88 artículos al lugar que dijo la COP, a la hora que dijo la COP, y abrogar los artículos que dijo la COP. Ahí se resucitó a esta organización. Después, los errores, gasolina, basura, lo que pasó en la elección de La Paz, lo que sucedió con los maestros que no se atendió a tiempo, llevó a que ahora estemos en mayo. Y este señor, uno se pregunta si es o no representativo, cuando ya no es mi opinión, lo he escuchado al señor Salazar defenestrarlo ayer en un acto público, claramente indicando que no va a seguir sus lineamientos. Y si alguien cree que Evo Morales, que todo el día lo está insultando y su gente también, va a levantar los bloqueos de Cochabamba porque este señor firme, ¿no? Entonces ni siquiera están negociando con el interlocutor correcto para el tratamiento de estos temas, por lo menos así se lo ve. Y vemos una y otra vez que se firman acuerdos, muy bien, no hay problema que firmen acuerdos de decir que el sol sale por el oriente, que la ley de la gravedad aplica y demás, pero están firmando con sectores que no son los representativos. Entonces se dijo que era el diálogo del mecanismo y aquí estamos. A lo que voy, para concluir con la pregunta que se dijo, ¿qué es lo que respaldo yo? Que el gobierno gobierne, porque caemos en esta dicotomía facilista de decir, o no hace nada el gobierno, o hace un estado de excepción. Nosotros, los acá sentados, todo lo que pidió el gobierno, a pesar de que nos insultaron, se les dio. No solamente la abrogación de la ley Copa el 24 de mayo en el Senado, el 26 de mayo en diputados. No solo la aprobación el 5, 6 de junio en el Senado hasta domingo de Corpus Christi, 6 de la mañana, de la nueva ley reglamentaria de los estados de excepción. Todo eso a pedido del gobierno, del presidente y de los ministros que vinieron. También se les dio en el Senado, sin hacer ni un minuto de observaciones, los ascensos militares para que tengan los instrumentos legales y las personas que ellos pidieron. Ahora bien, entre no hacer nada y hacer estado de excepción, yo pregunto, miren otra vez la aplicación intermitente e inconsistente. ¿Por qué en Lipari hay libre tránsito y militares destacados que te garantizan que nos llegue verdura? En Lipari sí, en San Julián no. ¿Por qué en Cochabamba? En Parotani, vayan a ver. Ahí está un contingente policial. Ayer los parlamentarios nuestros, Israel Mérida, buen trabajo, les han llevado comida a los policías que están en Parotani. En Parotani se cumple la ley. En el otro lado de Cochabamba, saliendo por el trópico a Santa Cruz, no se cumple la ley. ¿Por qué en unos lugares sí, en otros no? Entonces, el gobierno tiene que gobernar y hacer uso de todas las facultades constitucionales para garantizarnos el libre tránsito. Y los instrumentos que se necesitaba para aplicar las medidas excepcionales los pidieron y los tienen. ¿Cuándo los recibieron? El día de Corpus Christi. ¿Cuándo ha sido? Ya se van a cumplir 2 semanas. Ellos pidieron, los tienen, el gobierno tiene que gobernar y dejar de buscar excusas o parar el privilegiar la interlocución con alguien que no parece ser representativo y que solamente les da una distracción mediática. Porque en ese contexto, ¿usted apoya el estado de excepción? El gobierno debe gobernar. Todo lo que se requiera el gobierno debe hacer. El gobierno es el que tiene que evaluar. Yo no sé cuál es el estado de ánimo de las Fuerzas Armadas, de la policía. No lo sé. Ellos lo tienen que saber. Lo que sé es que lo que han pedido se les ha dado. Y nuevamente,
no caigas, te pido, en la extremo decir, es una cosa o la otra. En Lipari, ¿hay estado de excepción? No. En Río Seco no hay, no pasa nada. En Parotani, ¿hay estado de excepción? No. Y pasa, hay libre tránsito. ¿Por qué en unos lugares sí, en otros no? El gobierno debe aplicar la ley y garantizar el libre tránsito todo el tiempo. Te lo digo por experiencia. Evo Morales, a mí un año de presidente, ni un segundo me tomó el Chapari, ni un segundo. Y tenía 4.000 efectivos. No había estado de excepción. Era aplicación de la ley. Y ni un segundo. En el Chapari me bloqueó. No había estado de excepción. Era la acción preventiva de cuando él hablaba de hacer algo, erradicábamos su coca y garantizábamos el libre tránsito y trabajamos en hacerlo así. Entonces estamos cayendo en la parte, y aquí me han escuchado ustedes una y otra vez decir, el estado de excepción no es un decreto, es un operativo logístico que requiere cohesión interna, que el gabinete firme, que las Fuerzas Armadas estén predispuestas. Por eso todo lo que han pedido desde el punto de vista legal se le hemos dado. No ha faltado un voto de libre, vayan a revisar, ni en la abrogación de la ley Copa, ni en la aprobación de la ley reglamentaria. A pedido de ellos, como estableció el senador Machea y Tomasa cuando les preguntaron, ¿ustedes quieren? Ya, perfecto. ¿Cuándo se les dio eso? Y los ascensos se les dio 6 de junio, ya van a ser, se cumplen este domingo en la mañana, ya estamos en 12 días, 13 días casi ya, que se les dio todo. Los ascensos fue la semana pasada en el Senado. Y sé que ha habido controversia de un ascenso. Mire, ni siquiera hicimos lío de eso, porque justamente no queríamos enredarnos 2 o 3 días en que no se sepa quién era o no general en las Fuerzas Armadas, para que tenga el personal y los instrumentos legales y el personal militar presto y pronto para aplicar cualquier acción que el gobierno debe aplicar. Y no es que es nada la anomia, la debilidad pusilánime, timorata o el estado de excepción. Les repito, solamente usando ejemplos que estamos viendo hoy. En Río Seco, los militares están garantizando libre tránsito. En Parotani, los policías, en Cochabamba, la gente nuestra estuvo con ellos anoche. Ah, y por cierto, en Caranavi, los cooperativistas, la población civil, está haciendo el trabajo que el gobierno no ha hecho. Entonces, sobran ejemplos para mostrar de que se puede. En San Julián, me pregunto qué pasó. Fueron y se dieron por derrotados. Y ahí sigue San Julián todo bloqueado. Lo que el gobierno debe hacer es gobernar todos los días para todos los bolivianos, poniendo la libertad de Bolivia, la libertad de millones por encima del bloqueo de unos pocos, que además ahora dicen y se jactan de que pusieron ellos al gobierno. No, el ejercicio democrático es una vez vota uno y no es cada semana me tienes que rendir cuentas si no te lo quito, o lo que pretendía la COP, donde han puesto, primer punto, impunidad para los que han hecho daño al país. Y después, poco menos que el Congreso, elegido hace 7 meses por millones de votos, que representaban a Libre, a PDC, a otros, ahora tiene que preguntarle a unos cuantos que 20 años han aplaudido el saqueo de Bolivia, qué hacer y qué no hacer. ¿Y qué es lo más grave? Termino con esto, que lo que más preocupó del pedido de impunidad. ¿Saben quién es el que más quiere eso? Adivinen ustedes, el faraón depravado. Porque si tú negocias la aplicación del Estado de Derecho con la presencia incomprensible del Ministerio Público, donde delitos se van a negociar a nombre de pacificar, estás fomentando que sigan los bloqueos. Y si vas a negociar el levantar arrestos domiciliarios, medidas cautelares o cargos penales para gente que ha cometido, que ha atentado contra la libre locomoción, o que ha dañado, o que ha maltratado a un policía, o que ha disparado a un policía, adivina qué te van a pedir después. Que paren el mandamiento de aprehensión del faraón depravado. Claro, porque él va a decir, el señor Morales, si eso han negociado, entonces negocien lo mío también. Ese es el peligro más grande de abrir esta compuerta que están por lo menos discutiendo de hacerlo. Y repito, ¿por qué se está discutiendo la impunidad para unos cuantos en lugar de la libertad de millones de bolivianos? Condición primera debía ser: levante los bloqueos. Y ahí vamos a ver que el señor Argollo salga y diga, ya, pido que se levanten los bloqueos. Seguramente. ¿Por qué no sucede eso? Porque, como se ha dicho acá, dudo que le hagan caso
en muchos de los puntos de bloqueo. El gobierno tiene que gobernar y garantizar libre tránsito. De una vez, 50 días ya es demasiado sufrimiento para el país. Nunca ha habido un crimen económico con daño humano de esta dimensión en la historia, Y esto es autoinfligido, es como una suerte de suicidio colectivo, donde yo digo aquí, todos son de libre. Venga, si yo me quiero hacer daño, yo me puedo cortar las venas, tú quieres. Lo que no puedo hacer es agarrar una granada y decir aquí vamos a todos periclitar por la causa. Es un suicidio colectivo nacional lo que se está haciendo. Si alguien quiere dejar de comer o andar en bicicleta y no en vehículo o en micro, tiene el derecho a hacerlo, pero no tiene el derecho a prohibírmelo a mí o a cualquier otro. Fíjense, yo no sé por qué seguimos. Quiero remarcar esto una vez más. Si aquí el senador Ormachea, como a guisa de ejemplo nomás, se para en la puerta de ustedes, los encadena, pone una cadena y no los deja salir, no deja que tus hijos vayan al colegio, no deja que tu esposa vaya a la clínica, no deja que vayas a comprar gasolina, o si llegas con tu auto con gasolina, te lo quita y te extrae la gasolina, ¿lo metes preso o no? ¿Por qué a nombre de una supuesta reivindicación se hace eso? ¿Y por qué se les dice a los que están haciendo eso, como no piden la renuncia, ahora podemos dialogar? Sigan bloqueando al resto de Bolivia. Es una crueldad que no termino de comprender.